Esta presentación, este video, corresponde a la segunda parte de la clase correspondiente al 30 de marzo. En esta segunda parte trabajaremos con la formación de palabras, es decir, con afijos. Para seguir la clase necesitan tener a mano el cuadernillo 2020, las páginas 8 a 14 que corresponden a la unidad 1, formación de palabras. Los afijos, es decir, prefijos y sufijos. El afijo es una letra o un grupo de letras que aparecen al comienzo de una palabra, en este caso estamos hablando de un prefijo, o al final de la palabra, en este caso estamos hablando de un sufijo. Con los afijos se crean nuevas palabras, en algunos casos cambiando la función gramatical y en otros casos cambiando el significado de la palabra raíz. Veremos ahora algunos ejemplos de palabras con afijos. En la oración illness is a person's subjective experience of feeling unwell, es decir, la enfermedad es la experiencia subjetiva de una persona de sentirse mal o de no sentirse bien. Tenemos la raíz ill, es decir, enfermo, que con el sufijo ness forman la palabra illness, es decir, enfermedad. Tenemos también la raíz subject, que al agregarle el sufijo ive forma la palabra subjective, es decir, subjetivo o subjetiva. Feel más ing forma la palabra feeling, sentirse o sentir. Y tenemos finalmente la raíz well, que significa bien, y al agregarle el prefijo an, obtenemos el opuesto de bien, que es mal o que no se siente bien, unwell. La mayoría de los prefijos son muy parecidos a los prefijos en el español. Tenemos, por ejemplo, reconstruct, reconstruir, monochrome, monócromo o monocromo, supersaturation, supersaturación, semicircle, semicírculo, prototype, prototipo, sublethal, subletal y cooperate, cooperar, como algunos de los ejemplos. Existe también un grupo de afijos que forman el opuesto de la palabra raíz. Es el caso de antibody, anticuerpo, asymmetric, asimétrico, detoxification, desintoxicación, irrelevant, irrelevante, unusual, inusual, non-conductor, no conductor, disinfection, desinfección, malformed, malformado, illogical, ilógico o ilógica, impossible, imposible, inactive, inactivo. Tenemos algunos prefijos que son diferentes a los del español. Es el caso de counter, que significa contra, opuesto o contrario a, como en el caso de counterattack, contraataque, mis, que significa lo mismo que mal o que des, como en el caso de misunderstanding, que significa malentendido, over, que significa sobre, por encima, en demasía, como en el caso de overestimate, que significa sobreestimar, self, que significa auto, como en el caso de la selfie, que es una foto que se saca uno mismo. Tenemos self-control, que significa autocontrol. Under significa lo mismo que sub, como en el caso de underground, que en español es subterráneo. En se usa para formar verbos, como en el caso de enlarge, que significa agrandar. En este caso debemos prestar atención porque es el único prefijo que cambia la categoría de la palabra. Es decir, la mayoría de los prefijos cambian el significado de la palabra, convirtiéndola, por ejemplo, en su opuesto, pero en el caso del prefijo en,
cambiamos la categoría de un adjetivo como large, grande, a un verbo como enlarge, agrandar. En las páginas 8 y 9 tienen algunas actividades para completar relacionadas con los sufijos. Les pedimos por favor que detengan el video para poder resolver las actividades de manera individual y luego sigan adelante con el resto de la clase. Subiremos en otro video las respuestas a todas las actividades que proponemos. A continuación tenemos los sufijos. Les proponemos que primero los pensemos en español. ¿Cómo clasificarían a las siguientes palabras? Solución, medicación, enfermedad, sociedad, amable, confiable, etc. Y como ven, tienen en común muchas de ellas su terminación. En el grupo de los sustantivos tenemos solución y medicación, por un lado, y por otro lado tenemos enfermedad y sociedad. Lo mismo ocurre con los adjetivos. Tenemos amable, confiable y también tenemos peligroso y dichoso. Los adverbios seguramente, apropiadamente y los verbos curar, sanar, tener y beber. Les pedimos que tengan en mente esta característica que tenemos en común en el inglés y en el español, de que las terminaciones de las palabras nos ayudan a determinar a qué categoría corresponden. Para concluir, podemos decir que los sufijos permiten clasificar a las palabras en su función gramatical: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, a diferencia de los prefijos que en su mayoría no cambian la función gramatical, sino el significado de la palabra. Tenemos en pantalla un grupo de sufijos en inglés que forman sustantivos. Por ejemplo, damage tiene la terminación el sufijo age, que significa, en este caso, el sustantivo damage significa daño. Después tenemos al, la terminación al, en este caso corresponde al sustantivo disposal, disposición. An, como en physician, médico. Ans y ens, como en performance, realización o desempeño. Ant, end, como anticoagulant, que es un anticoagulante, en este caso el sustantivo. Air y or, insulator, aislante o tranquilizer, tranquilizante. Hood, como en el caso de motherhood, que es maternidad. X, como diuretics, diurético. Ethics, ética. Ism, metabolism, metabolismo. Ist, scientist, científico. ET, como en acidity, acidez. If, relative, familiar. Logy, como en psychology, psicología. Mend, treatment, tratamiento. Ness, weakness, debilidad. Ship, friendship, amistad. Sion o tion, como en obstruction, obstrucción. La TH en el caso de death, muerte, o health, salud. Y ure como exposure, exposición. Todos estos sufijos forman sustantivos y nos ayudan a reconocer el tipo de palabra. Los que están en rojo son sufijos a los que tenemos que prestar atención, dado que a veces forman la misma terminación adjetivos. Sufijos que forman adjetivos. Tenemos el caso de hable, ible, capable, capaz. Al, como en hypothetical, hipotético o hipotética. Este es uno de los casos a los que tenemos que prestar atención. Habíamos visto antes que al formaba sustantivos, como el caso de disposal, disposición, y entonces en estos casos tenemos que analizar dentro de la frase o de la oración cuál es la función que cumple la palabra según a dónde se ubica. Lo mismo ocurre con anticoagulant, que en este caso puede ser usado como un adjetivo, como sería el caso de excellent, que es el adjetivo excelente.
además de formar sustantivos, forma adjetivos comparativos, como por ejemplo drier es el adjetivo comparativo de dry, que es seco. Est forma el superlativo, nuevamente dry es seco, driest significa el más seco. Full, harmful, dañino, less, harmless, inocuo, que no causa daño. Como pueden observar, full y less son sufijos que forman opuestos. Full significa que tiene o que causa algo, y less que no tiene o que no causa algo. Por ejemplo, harm es daño, harmful, dañino porque causa daño, harmless, inocuo porque no causa daño. Ick, energetic, energético, eve, sensitive, sensible, ous, cautious, prudente, y la Y, healthy, saludable. Hay también sufijos que forman verbos, aunque no todos los verbos se forman con sufijos. Estos son algunos que pueden ayudarnos a identificar la palabra. Por ejemplo, ate en differentiates, que viene de la palabra different y significa diferenciar. En, como en el caso de lengthen, cuya raíz es long, largo, y que en este caso significa alargar. Ify, como en el caso de acidify, que viene de acid y que significa acidificar o volver ácido. Y finalmente eyes, que puede escribirse con Z o con S, como en el caso de minimize, que viene de la raíz minimal y que significa minimizar. Los sufijos que forman adverbio no son muchos y en general solamente encontramos de los que terminan con ly, como en el caso de adversely, que significa adversamente. Debemos prestar atención y recordar que en el diccionario no siempre vamos a encontrar las palabras que contengan sufijos o prefijos. Generalmente solo vamos a encontrar la raíz de la palabra y debemos hacer las adecuaciones correspondientes de acuerdo a los afijos que contiene. Por ejemplo, believe, que es el verbo creer, es una palabra que pueden encontrar fácilmente en el diccionario. Sin embargo, believable no siempre aparece en el diccionario, pero si buscamos believe y la convertimos en adjetivo, hable indica que es un adjetivo, obtendremos el adjetivo creíble. Lo mismo ocurre con unbelievable. Buscaremos believe y luego la convertiremos en el adjetivo increíble, dado que tiene el prefijo un. A continuación, les proponemos poner en práctica todo esto en las actividades 3, 4, 5, 6 y 7 que se encuentran en las páginas 10 a 14 del cuadernillo. Subiremos luego las respuestas para estas actividades. No olviden que pueden realizar consultas por todos los medios virtuales de los que disponemos.